Entonces, como les decía recién, vamos a hacer un ejemplo de un circuito de continua para que de alguna manera quede como ayuda. Bueno, muy rápidamente lo vamos a hacer para aquellos que de esto todavía vieron poco y nada. Que si los que están viendo teoría del circuito, entonces por lo que me dijeron, están justamente repasando esto ahora mismo, seguramente con cosas mucho más complicadas. Entonces, ¿uno qué hace? Primero, resuelve el paralelo que está ahí, y entonces me queda la resistencia R1, que la voy a poner acá para que quede un poco más claro lo que vamos a hacer. Este sería R1. Y después me queda una resistencia que va a ser la resistencia equivalente entre 2 y 3. Es decir, no, eso no. Es decir, me va a quedar en serie con una resistencia que va a ser el resultado de resolver el paralelo entre R2 y R3. Podemos llamarla, por ejemplo, R23. Entonces, claro, en este nuevo circuito, nosotros seguimos teniendo acá el punto A, que sería este que está acá, por ejemplo, el punto B, que sería este que está acá, y el punto C, que sería este que está acá, porque entre B y C estaban justamente las resistencias R2 y R3, y entre A y B estaba la resistencia R1. Pero, ¿qué es lo que no tenemos? Y lo que no tenemos son las dos corrientes. Al simplificarlo, hemos perdido las dos corrientes, y solamente tenemos una sola corriente, que es la corriente total. Es decir, en este circuito, por todo el circuito circula la misma corriente, que es la corriente I total, y no circula, es decir, no vemos cómo se divide en I2 y en I3, porque la resistencia R2 y R3 la juntamos en una sola. El último paso es juntar esas dos resistencias en una sola, que sería la R total. Y decimos I es B sobre la R total. Y si aplicamos la ley de Ohm al circuito simplificado. Una vez que tenemos la corriente, volvemos a este circuito y aplicamos la ley de Ohm al revés para calcular B a B y B B C. Es decir, volvemos y decimos B a B va a ser la corriente que pasa, es decir, I por R1. Y B B C va a ser I por R2. Por supuesto, se tiene que cumplir que la tensión de la pila, de la tensión de entrada, tiene que ser igual a B más BBC. Una vez que tenemos esa, por ejemplo, si B vale 12 voltios, capaz que BAB vale 4 y BBC vale 8, por ejemplo, ¿no? Una vez que tenemos esas dos tensiones, volvemos al circuito original, y decimos, entonces I1 es BBC dividido R2, y I2 es BBC dividido R3, y por supuesto tiene que cumplirse que BAB, perdón, que I total es igual a I1 más I2, o sea, I1 más I2 sumadas me tiene que dar la corriente principal. Bueno, si yo les pongo 10 ohm, 3 ohm y 5 ohm, bueno, no sé, el que no sabe de esto, practíquenlo. Si quieren tener un poco más de maña, practíquenlo, háganlo 3, 4 veces con valores distintos, chequeen que B es BAB más BBC y que I total es I1 más I2. Pero es una pavada. En cambio, si yo hago esto mismo, pero con elementos
inductivos, capacitivos, con corriente alterna, es lo mismo, solamente que las cuentas las voy a tener que hacer más cuidado, porque cada suma, cada multiplicación y cada división y va a estar en complejos y se complica la cuestión. Entonces, en un circuito donde, por ejemplo, me dicen, la tensión adelanta de la corriente adelanta de la tensión, si es capacitivo, si es inductivo. Bueno, todo eso ustedes lo van a estudiar en teoría de circuitos. Nosotros acá no pretendemos, yo por ahí en algún momento lo menciono, pero no es que tenemos que saber eso. Nosotros tenemos que saber hacer las cuentas con complejos. Si las hacemos bien, no pasa nada, se las hacemos bien y chao. El problema es que yo pretendo que se chequeen ciertas cosas, en este caso, ¿cuáles son las dos cosas que hay que chequear? Vamos a aclararlas bien. Que B es BAB más BBC y que la I total es I1 más I2. Entonces, si vos le pifiaste en algún lado, esto no te va a dar. Es muy sencillo. Y no pasa nada si no te da. Si suponete que estamos en un parcial escrito en la universidad y no te da, no quiere decir que está mal, porque los parciales que habitualmente yo tomo son largos, son con muchas cuentas, y no pasa nada si hay un error. Ahora, si vos te da cualquier verdura y vos no ponés, no, esto acá no me está dando, o esto no puede ser, no encuentro el error, entonces yo te lo tacho todo porque ni siquiera estás prestando atención a lo que estás haciendo. Si vos ponés, esto que está acá no me está dando, ya ahí por ahí zafás, porque por ahí el error es una pavada, uno de esos errores que uno comete cuando hace una cuenta, y después tenés todo bien, y entonces el ejercicio va a estar perfecto. Y si en cambio, puede ser que vos ya te hayas dado cuenta que hay un error, pero el error es una cosa horrorosa que yo no quiero dejar pasar, bueno, también va a estar mal, pero ya porque te equivocaste en algo que tenías que saber y no porque te equivocaste en una cuenta de complejos o de lo que fuera. Ese es un poco el panorama. Cuando yo tomé, acá todavía tengo que decidir cómo vamos a hacer. Acá tengo que decidir cómo vamos a hacer con lo siguiente, por la siguiente situación. Por ahí ustedes pueden opinar también. ¿Se acuerdan que comentamos? Creo que comentamos el primer día de clase que estuvimos charlando de la generalidad de la materia, de cómo iba a ser y todo eso, que el año pasado, como en muchas materias, hubo una evaluación final integradora porque se suponía que iba a ser presencial y al final fue virtual. Entonces esa evaluación cubría todo el año, ¿sí? Y son muchos temas, mucha matemática fea. Entonces yo hice un choice con 10 preguntas y tomé de este tema, pero tomé cosas sencillas, eran sencillas, de cálculo de una impedancia. No era resolver un circuito, porque si no, demasiado tiempo ibas a estar en un problema y nada, no había tiempo, porque eran muchos temas, muchas cosas. Por más que yo pretendiera hacerlo más o menos sencillo, yo quería cubrir más o menos los temas, y entonces hice 10 preguntas, y entonces de este tema tocó una cuenta sencilla. Ahora, yo creo que es mejor, me parece que es mejor, de pronto no está ninguno de los dos que tuvieron la experiencia el año pasado, ninguno de los tres, porque hay uno que está pendiente también de años anteriores, tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros somos 18, o sea, 19 conmigo, ustedes tendrían que ser 18, pero hay 3 que son recursantes. 2 de ellos recursantes de la materia entera. El otro no me acuerdo el año pasado con el contexto el despelote, no me acuerdo en qué momento dejó de venir. Me parece que ese, no sé si se lo puede considerar mucho recursante porque no atravesó mucho. Pero digo, si vos tenés, como hicimos el año pasado, hay uno que llegó hasta el final del año pasado, tenés el parcial al final de año, se hace duro, se hace más difícil. Sobre todo si tenés muchas materias, le dedicas más tiempo a otra, ¿no es cierto? Se hace complicado. Entonces quizá, a lo mejor, conviene planificar un parcial a mitad de año, que es lo que habitualmente hago en las clases en la universidad. En ese caso, por ahí, puede ser que haya una resolución del circuito. Les voy a mostrar la guía de problemas. Esperen que la abro primero.
Hoy están muy callados, quiero preguntas. No sé si estuvieron viendo videos de esto, en realidad había que verlo para la clase pasada, o cómo andan. Esperen que me perdí acá. Sí, los videos sí, profe, en el canal de YouTube, por lo menos yo lo estuve mirando. Sí, profe, yo también estuve viendo videos de las clases del año pasado y estuve resolviendo los primeros ejercicios del TP2 ese que subió hoy. Ajá, bueno, no lo tengo El acá. segundo no me dio. Hice el punto 2, pero no me dio. Traté de hacerlo hoy y no me dio. Dale, ahí lo vamos a Sé ver que qué me habré pasó. equivocado. Podemos hacer ese justamente, de paso te ayudamos a vos. Eh, Dale, muchas gracias. porque en esta compu no lo tengo, no entiendo por qué no lo tengo. Vamos a bajarlo ya que estamos, de paso les muestro dónde está, los que todavía no entraron. Las contraseñas, profe, las contraseñas. Qué bárbaro. Está atento ahí, no se pierde una. Qué, qué peligro que es esto. Acá, TP2 números complejos, aplicaciones. Voy a bajarlo, así lo tengo. Encima usa Chrome, profe, está al horno. Yo no sé si lo está diciendo en serio o si se hace el que sabe algo para asustarme. Me da la impresión que se hace el que sabe. Esperen que... Sí, da igual que sabe, profe. Esperen que estoy, se acaba de grabar la primera parte. ¿Cómo lo llamamos? Vamos a llamarlo pizarra 21 del 4. Ah, le estamos poniendo 21 del 4 del 21 para no confundir. Igual esta es mi computadora, todavía no está subido a YouTube. Bueno, perdón. Pero ¿será posible? Encima estoy grabando, ¿no? Esperen que voy a pausar la grabación. Bueno, como les venía diciendo, disculpen, solo unos segundos me tomó encontrar el archivo no se vayan a creer que pasó mucho tiempo, ¿eh? Solamente encontrarlo. Muy bien. Acá está la guía número 2 de aplicaciones de números complejos. Tenemos un circuitito con una resistencia o un inductor, un circuito con una resistencia y un capacitor. En esos circuitos les pido calcular I, Z, BAB y BBC y verificar que BI es BAB más BBC. Acá tenemos otro, pero en paralelo. Acá lo que se pide es verificar que la corriente total es igual a I1 más I2.
calcular I1, calcular I2, calcular I total, y total si hay 1 más I2. Y después tenemos estos, que son como los que hice recién yo. Tenemos una impedancia, que sería la impedancia AB, y después las dos que están en paralelo. Y nada, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que calcular la Z total. Entonces, claro, imagínense uno de estos últimos que vamos a hacer hoy probablemente, o si no, quedará para la próxima que viene. Lleva su tiempo, lleva su tiempo. Hay que hacer las cuentas. Y entonces, fíjense, yo les pido hallar I total, I1 y 2, y verificar analítica y gráficamente que I total es igual a I1 más I2. Hallar BAB y BBC y verificar analítica y gráficamente que BI es BAB más BBC. Bueno, y después algo de resonancia que después compartimos. Entonces, esto son cuentas con complejo. En definitiva, el objetivo de esta parte de la guía, o de esta guía, mejor dicho, es hacer números complejos, cuentas con complejos, pero aplicado, para que no sea tan aburrido, a cosas de ingeniería. Muy bien, ¿cuál es el que no te salió? ¿El B, el 1B o el 2? Que decías que había uno que no te había salido. Ahí está. El 1B era el que no me había salido. Dale. Porque en realidad llegué hasta lo último, pero no me acordaba cómo sumar las dos tensiones. Porque me quedó expresado de forma. eh, ¿Cómo se llamaba esta polar? Era. Cuando me daba la amplitud No, del. me llama mucho la atención por lo siguiente, porque el B es idéntico a la diferencia es que el A es inductivo y el B es capacitivo. Claro, no, no. En ambos ejercicios llegué hasta la misma parte. Bueno, bueno, O sea, bueno. llegué hasta el 1B, eso quería decir, pero no pude esa última parte. Perfecto. Bueno, entonces, dale, vamos a copiarlo, vamos a hacerlo. Bien. Entonces, por ejemplo, fíjense que dice la tensión de entrada, vamos a hacer el A primero. La tensión de entrada dice que es 10 voltios por E a la J omega T. ¿Sí? No me acuerdo en qué parte, o si en alguna, o si en ninguna. No, está bien, porque yo te estoy ya dando la Z a la L, perdón. Entonces, la Z total es obviamente 4 más J3, medida en ohm, porque las resistencias en serie se suman. ¿Está bien? Y si yo quiero la corriente va a ser BI dividido Z, la ley de Ohm. Entonces, acá tengo dos opciones. La primera opción, la primera vez, lo voy a hacer así como está, que es como debiera hacerse. Es decir, yo, donde dice BI, pongo 10 voltios por E a la J omega T. En este caso, omega no lo ponemos como dato, no está como dato, porque yo no te estoy dando el valor del inductor o del capacitor, sino que te estoy dando directamente la impedancia. Lo normal no es esto. Lo normal es que vos tengas que el inductor es, no sé, 1 milihenry y tengas el omega. Y entonces, de acuerdo al omega, varía la impedancia. Eso es algo que no comentamos en la sesión anterior, que es muy importante, que justamente es una de las partes donde los que hicieron física 2 o ya están haciendo teoría de circuitos, por ahí tienen un poco más de ventaja. El inductor no tiene una impedancia, o sea, una resistencia de 100 ohm es una resistencia de 100 ohm. En cambio, el valor de la impedancia de un inductor depende de la frecuencia. En continua, por ejemplo,
El inductor es un cable. Entonces, un cable, si es ideal, no presenta resistencia, entonces la resistencia vale 0. ¿Cuándo el inductor empieza a oponerse al paso de la corriente? Bueno, cuando la corriente que pasa por el inductor varía, y esa variación de la corriente genera, por la ley de Lenz, el campo magnético, que se opone es decir, empieza a generar una tensión inducida, se llama, ¿no? Que empieza a influir sobre el circuito y de esa manera se lo puede considerar como que si estuviese variando el valor de la resistencia, porque de acuerdo a la frecuencia opone un valor distinto de resistencia o de impedancia, mejor dicho. Entonces, en continua, el inductor, perdón, no ofrece resistencia, es un cable, y a medida que aumenta la frecuencia, esa impedancia aumenta, porque es omega por L. Cuanto más frecuencia, más omega. Cuanto más omega, mayor la Z de la L. Con el capacitor pasa lo contrario. Con el capacitor pasa lo contrario. Un capacitor, su impedancia es 1 sobre omega C. Entonces, para frecuencias muy altas, un capacitor es algo que no presenta impedancia prácticamente, porque el omega está en el denominador. En cambio, en continua es un circuito abierto porque el capacitor se carga y no deja pasar más la corriente. Todos estos conceptos, que son recontra básicos, por supuesto son recontra básicos para el que lo vio. Para el que nunca lo vio, no entiende de lo que estoy hablando, y yo no voy a dedicarle mucho tiempo, a pesar de que voy a hacer siempre referencia a esas cosas. Si alguien se traba con eso, por favor, pida ayuda, no hay problema. Bueno, entonces decíamos, acá abajo, tengo que poner 4 más J3. Y claro, para hacer la división, ¿cómo me conviene a mí tener esto? ¿Cómo hago para hacer la división? Ah, a menos que vos allá. ¿Quién fue que lo estuvo haciendo? Perdón, ¿quién era que lo estuvo haciendo? Yo, Leandro Herrera. Leandro. ¿Multiplicaste por el conjugado? No, no, no. Ah, Lo hice más corto. vos tenés que pasar, o sea, tenés que sacar el módulo de la z. El módulo de la z es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En este Claro. caso, los números están pensados justamente para que esto te dé 5. Y el alfa es el arco tangente de 3/4, en este caso, en el primer cuadrante, es decir, un ángulo positivo. ¿Se acuerdan que dijimos también? ¿Alguien tiene ahí para sacar esa cuenta, la inversa tangente de 3/4? En grados, por favor, si puede ser. Son 36,8 grados. Muy bien. Sí. 36,8 grados. Entonces yo acá voy a tener 10 voltios por E a la J omega T, y acá en el denominador me va a quedar 5 ohm, 5 ohm, por E a la J 36,8. Entonces, claro, ¿cómo se hace esa cuenta? Por un lado te da 10 voltios dividido 5 ohm, te da 2 amperes. ¿No? Dividido 5, Sí, sí. 2, y serían 2 amperes. Y los ángulos hay que restarlos. Entonces, estrictamente hablando, acá uno tendría que escribir E a la J, omega T, menos 36,8. Y esa sería la corriente. El valor de la corriente, bueno, es 2 amperes por el seno o por el coseno, es lo mismo eso, de omega T menos 36,8. No es que es lo mismo el seno o el coseno, porque hay un desfasaje, pero esos desfasajes son siempre arbitrarios, si les gusta poner, porque acá estaríamos representando la parte imaginaria de ese número complejo. Si nos quedamos con la parte real, nos quedamos con el coseno, como les guste más representar las corrientes alternas. Nosotros no vamos a trabajar con el valor temporal, lo pongo para tenerlo de referencia. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo en este momento es trabajar con complejos. Pero a tanto punto de que muchas veces, cuando uno estudia estos temas, se trabaja con fasores. Vamos a escribirlo acá. Muchas veces, en alterna, se trabaja con lo que se llama fasores. Esto es como
trucho, es como una especie, una cosa simbólica o sintetizada, donde uno, por ejemplo, cuando vos tenés que BI es 10 voltios por E a la J omega T, bueno, esto ya sabemos que es senoidal o cosenoidal, no importa. La cuestión es que 10 voltios con ángulo de 0, porque no tiene desfasaje. Si tuviera desfasaje se lo ponemos. En general la tensión de entrada, porque como el desfasaje es arbitrario, uno generalmente la tensión de entrada le pone desfasaje 0. Entonces la Z, por ejemplo, que nos dio, era 5 ohm con un desfasaje de 36,8 grados. Y la I que nos dio es 2 amperes con un desfasaje, o con una fase, perdón, no sé por qué estoy diciendo desfasaje, con una fase de menos 36,8 grados. Entonces, si uno escribe así esto, es más fácil la cuenta, porque uno le queda I, es BI sobre Z, o sea, es 10 voltios con ángulo 0, dividido 5 ohm con ángulo de 36,8, y eso nos da 2 amperes con un ángulo de menos 36,8. Es decir, los módulos se multiplican, no se dividen, y los ángulos se suman o se restan. En ese caso se dividen los módulos, se restan los ángulos. Y digamos que de esa forma nos estamos ahorrando poner el OI a la J mega, la forma exponencial y todo eso. Esto sería trabajar con fasores, es como que más sencillo de escribir. Básicamente, si lo vas a escribir, es más sencillo de escribir. O después, si querés retornar al valor verdadero, la cuestión, no pasa nada, porque vos sabés que I es 2 amperes por seno de omega t menos 36,8. O sea, podés volver a, porque en realidad esta es la expresión verdadera. La realidad es que esa es la expresión verdadera. Entonces, tenerlo escrito así como lo escribimos con fasores, o tenerlo escrito así en la forma exponencial, en el fondo es lo mismo, porque las dos cosas son medio mentira. Entonces se hace una especie de simplificación para no tener que escribir tanto, básicamente, y se lo escribe en forma fasorial, se llama. Bueno, muy bien. Nos falta entonces hallar B a B. B a B es I por la R, creo que estaba primero, ¿no? Vamos a ponerle, porque acá en el dibujo veo que Sí, yo hablo de B a B, pero no están los puntos A, B y C, ¿no? En realidad tendría que decir que este es A, que este es B y que este es C. Y acá también este es A, este es B y este es C. Otra cosa que noto, no está bien, esto es BI. Bien. Entonces, B a B es I por 4 ohm, digamos. sí, O sea, sería 2 amperes con el ángulo de menos 36,8 por 4 ohm. Por lo tanto, sería 8 voltios con el ángulo de menos 36,8. Y BBC es I por la Z del inductor, o sea, 2 amperes con un ángulo de menos 36,8. Y claro, el inductor era 3J. Entonces, ¿cómo le voy a poner? No le voy a poner 3J, le voy a poner 3 ohm con un ángulo de 90, porque 3J tiene ángulo de 90. Ya sé que esa impedancia, que tiene valor 3J, lo podemos poner también si quieren acá, este 3J que está acá, es igual a 3 ohm con un ángulo de 90, o por E a la J90. De la misma manera que este otro es 3 ohm con un ángulo de menos 90, ¿no? O 3 ohm por E a la J90. Son diferentes formas de escribirlo. ¿Está bien? Y bueno, y como en circuito siempre conviene expresarlo en forma polar, lo ponemos 3 por E a la 90. Entonces acá, ¿cuánto nos da? Esto nos da 6 voltios
6 voltios, y el ángulo nos da 53,2. Muy bien. Tengo miedo de no llegar. Ahora sí hacemos un intervalo, ¿sí? Volvemos 8:30, aunque sea un intervalo cortito de 8 minutos, nos va a quedar. ¿Está bien? Volvemos, arrancamos de vuelta 8:30. 8:30, 8:35, por ahí prendo de vuelta. Decía, me encantaría poder terminar esto ahora. ¿Yo qué quiero hacer? Quiero poner que B a B es B a B es 8 voltios con el ángulo de menos 36,8 y BBC es 6 voltios con el ángulo de 53,1. 53,2. Bien, entonces, y tenemos que chequear que B a B es B, perdón, que B es B a B más BBC. Bueno, para chequearlo con los números vamos a tener que pasarlo a rectangular, ¿no? Vamos a tener que hacer 8 voltios por el coseno de menos 36,8, 8 voltios, ¿no? Esa cuenta se la dejo a ustedes. Pero lo que yo les quería mostrar es esto. Nosotros acá tenemos la posibilidad de verificarlo geométricamente con el diagrama de impedancias, o en este caso el diagrama de tensiones. Nosotros tenemos un ángulo de 53. Un ángulo de 53, vamos a ponerle más o menos así, supongamos, no, así no. Vamos a suponer que estos tiene, ponerle 6 centímetros, ¿no? Y 53 grados. Y el ángulo de 8 acá, que tiene que tener menos 36. Tienen que estar estos dos a 90 grados. Este tiene que ser un poco más largo. ¿Por qué tiene que estar a 90 grados? Porque justamente la diferencia entre uno y otro es de 90 grados. Mírenlo después. Y la suma de estos dos vectores, me tendría que dar por acá en 0. ¿Por qué? Y porque BI tiene ángulo 0. Es decir, este que está acá es BAB, que tiene 8 de longitud, y el ángulo negativo. Este que tiene que estar acá es BBC. Y por último, tendríamos este que es el resultado, que sería BI, que tiene ángulo 0